Hablar de Star Wars en internet es algo bastante arriesgado. Para este punto, parece que quienes más odian esta franquicia son los mismos fans de Star Wars, porque casi siempre encontrarás opiniones fuertes si dices que te gustó algo de esta franquicia. Te encontrarás a personas adultas quejándose de que una película arruinó toda su infancia y muchas más críticas por todos lados. Pero si hablamos de las nuevas películas, parece ver un proyecto en especial en el que la mayoría estamos de acuerdo es simplemente impresionante, donde la mayoría estamos de acuerdo en que es una de las mejores películas de toda la franquicia, y por supuesto, estoy hablando de Rogue One. Junto a The Mandalorian, es de las pocas cosas en esta nueva era de Star Wars con Disney donde casi nadie le tira odio o enojo, y eso ya es decir bastante. Pero ¿cómo es que una película de un nuevo grupo de personajes rebeldes con un final que ya conocíamos funcionó tan bien para la mayoría de audiencias? ¿Cómo fue que esta película conquistó a tantos fanáticos? Aprovechando el estreno de Andor, pensé que no había mejor momento para hablar de la película que cambió a Star Wars para siempre, así que hablemos hoy de Rogue One. Para mí es realmente difícil hablar de esta película sin antes mencionar lo que realmente representa para esta franquicia. Star Wars es una galaxia muy amplia, llena de historias, personajes y más planetas de los que uno se podría imaginar, y en ese sentido, hacer historias que realmente signifiquen algo puede ser difícil. Lo que diferencia a Star Wars de otras franquicias es que todo gira alrededor de eventos ya establecidos. Todo lo nuevo se va a construir sobre las bases de lo que ya comenzó en esta franquicia. Los 9 episodios de la saga son de lo que la mayoría de nuevas historias se van a ir desprendiendo. Por ejemplo, las precuelas fueron hechas para dar un nuevo contexto a la tragedia de Anakin Skywalker, y para unificar toda la creación del mismo George Lucas, hechas para agregarle a la historia de la trilogía original. Eso es lo que tienen todos los nuevos proyectos, le agregan un contexto a historias que no sabías que necesitabas, y esto es exactamente el caso de Rogue One. La historia de cómo los rebeldes consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte para explicar por qué fue tan fácil volarle a la New Hope, en papel podría ser bastante simple, no pensábamos que fuera algo que necesitábamos ver. Alguien fácilmente pudo haber hecho un corto de 5 minutos o incluso un cómic de cómo lo hicieron y la gente no hubiera hecho más preguntas, no era extremadamente necesario hacer una película sobre esta historia. Pero aún así, Gareth Edwards y el equipo detrás de esta película lograron hacer que esta historia actualmente sea central para entender este universo. Es imposible volver a ver a New Hope de la misma manera. Ahora que va hacia sus planos de la Estrella de la Muerte, será imposible no pensar en ese pequeño grupo de rebeldes que dieron sus vidas para conseguir un futuro que jamás verán. El problema que tienen muchas precuelas es que sabes exactamente qué va a pasar, ya sabes exactamente hacia dónde va toda la historia. Pero Rogue One es el ejemplo perfecto de cómo hacer una precuela que se sienta profundamente importante y conectada a la primera entrega. Porque aunque sabes que la rebelión va a terminar consiguiendo sus planos, los viajes y destinos de los personajes sí que te importan, te sientes muy sumergido en el destino de cada uno, y es imposible no pensar que, aunque no hayamos conocido sus nombres antes, ahora sabemos lo mucho que sus sacrificios significaron. Está tan profundamente conectada a la historia de Star Wars, y no solamente en New Hope y en cosas como cameos o personajes, no, más bien me refiero a que se siente profundamente, después de todo, a Star Wars. El subtítulo de Una historia de Star Wars no le podría quedar mejor a esta película, porque a pesar de que no hayan Jedi o sables de luz como personajes principales, entiende realmente el por qué esta franquicia es tan especial en primer lugar. No tiene que tener grandes batallas con láseres por todos lados para que se sienta genuinamente Star Wars, sino que tiene que entender qué es lo que en verdad hace a esta franquicia ser lo que es, con temas como la familia encontrada, el luchar por un cambio y la perseverancia de que, aunque todo sea muy oscuro, mientras no se deja morir la luz, la esperanza jamás desvanece. Desde los primeros segundos sabes que lo que estás a punto de ver no es como nada que hayas visto antes en esta franquicia, con un inicio repentino y frío en contraste a la fanfarria de las películas principales, y sirve perfectamente para presentar el tono de esta película. Aunque pueda sonar extraño, considero que lograron hacer que una película de Star Wars se sintiera de cierto modo realista, y no en el sentido de que no haya naves o láseres o cosas por el estilo, sino en el sentido de que en el mismo universo se sienten personas comunes, sin grandes familias por detrás o poderes sobrenaturales. Simplemente son personas. Nadie pretende ser un héroe, y saben que por lo que están luchando es mucho más grande que ellos mismos. Vemos lo insignificante que es para personas como el Imperio volar a una ciudad donde había decenas de inocentes, y podemos presenciar esas atrocidades a primera mano. O por el otro lado, nos muestran el punto de vista de soldados rebeldes sin nombre, en comparación a las inmensas armas del Imperio como los AT-AT, y hace sentir la verdadera escala de los conflictos de la saga. No muchas veces podemos ver puntos de vista de batallas campales, y es en esas situaciones donde nos podemos dar cuenta de que la historia de la galaxia no es de Jedi o Sith, es una historia de la gente común, luchando por todo lo que creen correcto, y eso no solamente nos da una nueva perspectiva de esta galaxia, sino que nos hace reevaluar cómo es que vemos estas grandes batallas y películas de nuevo. Hablando de esta nueva perspectiva, parte del tono realista que mencionaba es que por primera vez en mucho tiempo, estos conflictos no se mostraban con situaciones de blanco y negro, no solamente son buenos o malos, sino por fin se nos deja ver que lo que consideramos como los buenos tampoco es que sean totalmente puros, de nuevo, son únicamente personas. Vemos un lado más oscuro de los rebeldes, desde el extremismo de Saw Gerrera acabando brutalmente con los imperiales, hasta dentro de los mismos personajes que llamamos héroes, con Cassian Andor admitiendo las terribles cosas que ha hecho en nombre de la rebelión. No es un juego de buenos contra malos como antes había sido, sino que ahora sabemos que existe bondad y maldad en ambos bandos. Existe una lucha moral entre ellos, justo como en la vida real. Y eso es lo que diferencia la perspectiva de la rebelión entre esta y el resto de entregas de Star Wars.
Pero todas estas hazañas, esta gran misión que indudablemente salvó a toda la galaxia, no nos importaría tanto si no hubiera un excelente cast de personajes por detrás, y Rogue One vaya que no decepciona. Todos estos personajes están aquí por una razón, todos han perdido algo, sacrificado cosas y lo han dado todo por esta lucha por la libertad, y eso no puede estar mejor ejemplificado que con Jyn Erso. Jyn es uno de los mejores ejemplos de lo que llamamos el camino del héroe en la narrativa, porque aunque sabemos que ahora es una de las heroínas más importantes para la rebelión, ella no empieza la historia queriendo salvar a esta galaxia. Se ve sumergida en este conflicto a una muy temprana edad, con la captura de su padre y la desaparición de su madre, sin poder entender la verdadera escala de este conflicto. Sus años con Saw Gerrera y su eventual abandono la dejaron como alguien muy desconfiada, alguien que no cree que una causa noble como la rebelión valga la pena, porque ese llamado sueño es lo que le quitó toda su vida, como sus padres y su libertad, y por eso decide no hacer nada por esta causa si esto significa que no vas a poder sufrir más. You can stand to see the Imperial flag reign across the galaxy. It's not a problem if you don't look up. Pero esto cambia cuando finalmente descubre que su padre está vivo y activamente arriesgando su vida por una pequeña oportunidad de dañar al Imperio, solo con la pequeña esperanza de que pudiera ayudar a la rebelión, aplicando el tema principal de esta película, la esperanza, algo que por tantos años de quieto sufrimiento Jyn no había tenido en mucho tiempo. Poder ver a su padre con sus propios ojos, con la seguridad de que no la había olvidado tras todos estos años, fue algo vital para su personaje. Y evidentemente poder verlo una vez más con vida, sacrificándolo todo para acabar con el Imperio, es el verdadero cambio para Jyn, el verdadero momento cuando decide que ya no puede dejar de ignorar su realidad y luchar por algo mucho más grande que ella, una causa mucho más importante que cualquiera de sus compañeros. Decide ir a una misión donde ella misma sabía que era poco probable que regresara con vida, porque finalmente redescubre el sueño que sus padres y Saw tanto le hablaron. No se trataba de que ella fuera quien acabara con el Imperio, se trataba de que dándolo todo pude haber siquiera la oportunidad de poder dañar al Imperio, darlo todo por un futuro que nunca podrá ver, y ella lo sabía perfectamente. Jyn jamás supo si los planos llegaron a la Alianza, jamás supo que la rebelión logró destruir la estación y eventualmente salvar a toda la galaxia, y jamás vio el sueño cumplido de sus padres, pero lo que la mantuvo positiva fue, exactamente, la esperanza, darlo todo por algo que jamás pudo ver, y es por eso que creo que Jyn Erso es sin duda uno de los mejores y más trágicos personajes de toda esta franquicia. Y no solamente ella es increíble, sino que todo el elenco tiene sus escenas para brillar. Cassian Andor, por ejemplo, es de los personajes que más potencial tiene de su universo. Digo, no por nada es de los pocos personajes con una serie a su nombre. Él representa el lado de la rebelión más oscuro que mencionaba hace rato. Vemos que es capaz de cumplir las órdenes que se les da aunque sepa que podrían no ser correctas. Ha hecho cosas terribles en nombre de esta causa justa. No necesitamos ver el trasfondo de un personaje así para esa historia. Necesitamos saber que es un hombre que lo ha dado y sacrificado todo por cosas que él cree que podrían no ser correctas, pero que cree firmemente que es por una causa justa, y por eso es que decide ir a esa última batalla en Scarif, para probarse a sí mismo que todas esas atrocidades, todas esas injusticias que hizo realmente significaron algo, darlo todo por algo real. Vamos, ¿cómo a alguien no le puede gustar algo así? Es por eso que me emociona mucho Andor, para ver qué es lo que en realidad lleva a alguien a querer sacrificarlo todo en nombre de una causa. Vamos, es simplemente épico. Además de excelentes personajes, puede sonar raro decirlo así, pero a mis ojos, Rogue One es una película extremadamente completa en el mejor sentido. No solo es una entrega más en una franquicia, sino que puedo decir que, en efecto, es cine. Los impresionantes escenarios, la hermosa cinematografía a cargo de Greig Fraser que hace que cada una de las tomas se vea simplemente majestuosa, el soundtrack a cargo de Michael Giacchino, de verdad no le veo ninguna falla a esta historia. Creo que lo que todos más recordamos son los últimos minutos de esta película, y no es para menos, porque en mi opinión, Rogue One tiene uno, sino que el mejor tercer acto que he visto en una película, porque es simplemente perfecto. El destino de todos estos personajes te llegó a importar mucho, es muy impactante ver a tantos personajes principales ir cayendo uno a uno. O sea, cuando K2SO, el personaje de alivio cómico, es el primero que cae, sabes que las cosas están a punto de acabar muy mal para todos. Esta película pone la palabra War en Star Wars, porque como un conflicto de la vida real, no hay grandes héroes que se salven por el guión, todos están a merced de la cruel batalla, de un peligro completamente real, y este se puede sentir en todas partes. Porque no importa que los rebeldes ya hayan recuperado los planos y acabado con la batalla, cuando crees que ya todos están a salvo, la luz al final del túnel no era la que ellos creían. Solamente me dan escalofríos al momento de pensar en la escena del túnel con el mismísimo Darth Vader, y no podía no mencionarla. La ferocidad de un personaje que jamás se había visto así fue simplemente espectacular verlo en el cine. Aunque la escena dure solo unos segundos, esos segundos se sienten eternos, porque te sientes dentro de la misma escena. Puedes sentir todo el peligro y la desesperación de los rebeldes al ver a un monstruo desatado. Una escena simplemente sensacional para terminar una fabulosa película. Pero aunque la escena de Vader es lo que muchos recuerden del final de Rogue One, al menos para mí, no es de las primeras cosas que se me vienen a la mente al pensar en esta película. Porque a diferencia de otras entregas, la nostalgia y el fanservice es algo en extremo secundario y solo la punta del pastel, para cerrar con broche de oro. Rogue One es mucho más que un spin-off, es mucho más que solo un contenido para ser disfrutado por los consumidores. No solamente plantea Star Wars,
Es Star Wars en su versión más pura y destilada. Nos enseña que no tienes que apellidarte Skywalker para realmente hacer una diferencia, porque la galaxia y el mundo le pertenece, efectivamente, a todos nosotros, las personas comunes. Nos enseña que aunque hayas perdido el camino, jamás es tarde para volver a la luz, jamás es tarde para hacer lo correcto, y creo que no hay nada más Star Wars que eso en mi opinión. Rogue One podrá no ser perfecta, y no estoy diciendo que tiene que gustarte a fuerzas, sino quiero transmitirles a ustedes porque yo siento que es, a mis ojos, todo aquello que Star Wars tiene que ser. Es una excelente recordatoria de por qué me fascina estar en ese universo, de por qué me enamoré de él en primer lugar. Porque las batallas y referencias podrán ser geniales, pero eso no es lo que se queda con nosotros, sino la humanidad en estas mismas historias. Ver partes de nosotros mismos reflejadas en los personajes, y creo que esa es la enorme genialidad de Rogue One. Al final del día, la verdadera enseñanza de esta película es el luchar por todo lo que crees correcto. Podrás sentir que te sientes derrotado y que lograr un cambio es realmente imposible, pero lo que más importa de todo es tener la esperanza de que por lo que estás peleando vale la pena. Jamás perderla ni en los momentos más oscuros, aunque sea muy probable que no termines viendo ese futuro por el que tanto peleaste. Y sí, quizás no vivas para ver el cambio que causaste al no rendirte, pero lo importante es poder irte sabiendo que lo que hiciste sí vale la pena. Y eso, mis amigos, es por lo que yo considero a Rogue One una verdadera película de Star Wars. Si te gustó esta reseña, no dudes en suscribirte a The Falcon Reviews, donde más adelante podrás encontrar mucho más contenido de Andor, Star Wars y lo más importante del mundo geek. Significa mucho para mí que se queden hasta el final de estos videos, y les agradezco mucho el apoyo de todos ustedes. Esto fue todo por esta ocasión, así que nos vemos en la próxima.